¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas logran un éxito descomunal mientras otras se quedan atrás, incluso siendo gigantes? Hoy vamos a desentrañar un concepto revolucionario: la simplicidad como arma secreta de los negocios más exitosos del mundo. Parece contraintuitivo, ¿verdad? En un mundo obsesionado con la complejidad, menos puede ser más. Este vídeo es para ti si alguna vez has sentido que tu negocio o tu carrera están estancados por complicaciones innecesarias. Vamos a explorar cómo simplificar puede transformar todo, desde los precios hasta categorías enteras, con ideas del libro Simplify de Richard Koch y Greg Lockwood, dos mentes brillantes que han estudiado el éxito de empresas icónicas. Koch, autor de bestsellers como El principio 80/20 nos guía en este viaje. Descubre estrategias prácticas y tendencias futuras que podrían cambiar tu forma de ver los negocios. Si quieres desbloquear el poder de la simplicidad, no te pierdas esto. Suscríbete, dale like, comenta qué te parece y comparte con quien necesite este cambio. Empecemos. 1. En el mundo de los negocios, todos parecemos estar en una carrera armamentista. ¿Quién tiene más funciones? ¿Quién ofrece más opciones? ¿Quién tiene el manual de usuario más gordo? La intuición nos dice que más es sinónimo de mejor. Pero, ¿y si el arma más poderosa no fuera un cañón láser de complejidad, sino una simple y afilada navaja? Pensemos en algo tan humilde como una trampa para ratones. A finales del siglo XIX, el mercado estaba lleno de inventos absurdamente complejos. Trampas con resortes múltiples, jaulas con puertas de guillotina, artilugios que parecían diseñados por un relojero loco. Eran caros, difíciles de armar y a menudo fallaban. Entonces, en 1897, un inmigrante llamado John Mast, trabajando en su granero en Pensilvania, perfeccionó una idea simple: una base de madera, un resorte, una barra de sujeción y un gatillo. La trampa Víctor. Lo revolucionario no fue solo el diseño, sino la producción. Mast creó maquinaria casera, casi de juguete, para automatizar el corte de la madera y el doblado del alambre. De repente, podía producir miles de trampas a un costo ridículo. No venció a la competencia con una trampa mejor y más complicada, los aniquiló con una que era radicalmente más simple, barata y mortalmente efectiva. Este es el núcleo de la cuestión. La complejidad es un enemigo silencioso. No aparece en los balances como un gasto, pero se infiltra en todo, infla los costos de producción, confunde a los equipos de marketing y, lo más importante, paraliza a los clientes. Aquí es donde la neurociencia nos da una bofetada de realidad. Los estudios sobre la fatiga de decisión demuestran que nuestro cerebro consume energía, glucosa, para tomar decisiones. Cuando nos enfrentamos a demasiadas opciones, como en el pasillo de los cereales de un hipermercado con 150 cajas diferentes, nuestro cerebro se agota. El resultado no es la libertad de elección, es la parálisis por análisis. O acabas comprando lo de siempre, o te vas sin nada y con un ligero dolor de cabeza. Ahora, llevemos esta idea del granero de Pensilvania a otro caso fascinante: el bolígrafo Bic. En la década de 1950, el mundo de la escritura era un reino de complejidad. Las plumas estilográficas dominaban el mercado con sus plumillas delicadas, sus sistemas de recarga de tinta, su mantenimiento constante y su estatus social. Marcel Bich no inventó el bolígrafo, pero hizo algo genial: lo simplificó hasta su esencia más pura. Eliminó todo lo superfluo: adiós a las recargas, adiós a la elección de plumilla, adiós al estatus. Lo que quedó fue un producto desechable, barato, fiable y de producción masiva que escribía desde el primer trazo hasta el último. Bich aniquiló un mercado entero no añadiendo funciones, sino eliminándolas todas. La revolución no estaba en hacer algo más sofisticado, sino en hacer algo tan simple que fuera imposible de mejorar. El error que cometen los gigantes es pensar que los clientes quieren un universo de posibilidades. Lo que realmente anhelan, en un mundo saturado de ruido, es que alguien haga el trabajo duro por ellos y les presente una solución elegante y simple. La simplicidad no es pereza, es una forma de inteligencia superior. Es el arte de eliminar lo superfluo para que lo esencial pueda brillar. La complejidad era el enemigo, y tanto Mast como Bich ni siquiera lo sabían. Simplemente siguieron su instinto de que había una manera más inteligente de hacer las cosas. Y tenían razón. En un mundo que nos bombardea con opciones, características y mejoras,
A veces la verdadera innovación está en tener el valor de quitar en lugar de añadir. 2. El precio no es una consecuencia de los costes, es una declaración de guerra estratégica. Los verdaderos disruptores no compiten en precio, lo usan para redibujar mapas industriales enteros, democratizando lo que antes era exclusivo. A principios de los 2000, un tipo llamado Tony Fernández, ex ejecutivo musical, compró una aerolínea malasia en quiebra por menos de $1. Tenía 2 aviones viejos y una montaña de deudas. Suena a chiste, pero Fernández no quería competir, quería cambiar las reglas del juego social. Su lema no fue vuelos más baratos, sino algo mucho más poderoso: ahora todos pueden volar. En una región donde viajar en avión era un lujo reservado a una élite minúscula, esto era una bomba atómica. AirAsia no copió a Southwest, la llevó al extremo. Implementaron un modelo de coste tan brutalmente simple que hacía que sus competidores parecieran dinosaurios torpes. Un solo tipo de avión para simplificar mantenimiento y formación, venta de billetes exclusivamente online desde el primer día para eliminar intermediarios, y tiempos de rotación en tierra de 25 minutos. No abarataron el producto existente, crearon un producto nuevo desde una estructura de costes radicalmente distinta. El precio bajo no era una promoción, era la consecuencia inevitable de su simplicidad operativa. Aniquilaron el impuesto a la exclusividad que las aerolíneas tradicionales cobraban por el simple hecho de volar. Esta idea de democratizar no solo se aplica a servicios. Antes de que IKEA conquistara los salones del mundo, un visionario británico llamado Terence Conran ya había encendido la mecha. En los años 60, fundó Habitat en Londres. En esa época, si querías muebles con buen diseño, modernos y minimalistas, tenías que ser arquitecto o tener una cuenta bancaria abultada. El resto de la gente se conformaba con muebles pesados y anticuados. Conran se dio cuenta de que el verdadero lujo no era el material, sino el buen gusto. Su simplificación fue genial. Ofreció diseño de vanguardia en formato de paquete plano. No solo simplificó el precio del objeto, simplificó el acceso a la estética. Hizo que el buen gusto dejara de ser un club privado. Aquí entra en juego una idea de la consultora Boston Consulting Group que parece sacada de un libro de texto aburrido, pero que en las manos adecuadas es dinamita pura: la curva de experiencia. La teoría dice que cuanto más haces algo, mejor y más barato lo haces. Simple. La mayoría de las empresas aplican esto a la fabricación. Pero Xiaomi aplicó la curva de experiencia a algo intangible antes de fabricar un solo teléfono: el software y la comunidad. Durante años, Xiaomi regaló su sistema operativo, MIUI. Cada semana, lo actualizaban basándose en las sugerencias de miles de fans en sus foros. Crearon un ejército de seguidores leales y un departamento de I+D gratuito y masivo. Para cuando lanzaron su primer teléfono, ya tenían un mercado cautivo y un coste de adquisición de clientes y de desarrollo de software cercano a cero. Su precio no era bajo por usar componentes baratos. Era bajo porque habían simplificado y abaratado radicalmente todo lo que rodea al producto físico. Habían ganado la guerra del precio antes incluso de empezar a luchar. Esto lleva a la capa final, la más sutil, la psicología del precio. Un precio simple no solo es bajo, se siente honesto. La diferencia entre una factura de teléfono llena de conceptos extraños y cargos ocultos, y un precio único y transparente es abismal. El primero te hace sentir estafado, el segundo, inteligente. La simplificación del precio genera confianza, un activo que el dinero no puede comprar. La lección es clara: en cada sector existe ese impuesto invisible que todo el mundo paga sin rechistar. Ese sobrecoste por el prestigio, por la complejidad heredada, por el siempre se ha hecho así. Los verdaderos disruptores no reducen ese impuesto, lo aniquilan por completo. Construyen modelos de negocio desde cero, diseñados no para competir en el juego existente, sino para crear uno nuevo donde las reglas anteriores simplemente no aplican. 3. Si en el capítulo anterior descubrimos que el precio puede ser un arma de demolición masiva, ahora vamos a subir la apuesta. ¿Qué pasa cuando lo que simplificas no es el producto, ni el precio, sino la razón misma por la que algo existe? ¿Cuándo cambias el alma de una categoría entera? Esto es como pasar de ser un buen boxeador a ser Bruce Lee. No juegas el mismo juego. A principios de los años 80, la relojería suiza estaba en la lona, noqueada por los relojes de cuarzo japoneses, baratos y precisos. Los suizos,
guardianes de la tradición y la mecánica de precisión, intentaron responder de la única forma que sabían, complicando. Más joyas, mecanismos más complejos, más prestigio. Estaban perdiendo la guerra tecnológica y se atrincheraban en su castillo de lujo. Entonces, en medio de este apocalipsis relojero, surge una idea que al principio sonó a sacrilegio: Swatch. Lo genial de Swatch no fue hacer un reloj de cuarzo suizo más barato. Eso habría sido competir en el terreno del enemigo. No, su jugada fue mucho más profunda. Despojaron al reloj de su significado tradicional. Un reloj suizo era una joya, una herencia, una declaración de estatus para toda la vida. Swatch lo convirtió en un accesorio de moda casi desechable. Redujeron drásticamente los componentes de más de 90 a 51 y usaron plástico. Plástico. Para los suizos, esto era como proponerle a un chef con 3 estrellas Michelin que hiciera hamburguesas. Pero al simplificar la propuesta de inversión para toda la vida a diversión para esta temporada, crearon un mercado completamente nuevo que los japoneses ni siquiera veían venir. Salvaron su industria no defendiendo el castillo, sino abandonándolo para construir una colorida ciudad de plástico al lado. Esta idea de desnudar un producto hasta su esencia tiene un eco filosófico profundo, especialmente en Japón. Hay 2 conceptos que lo explican mejor que cualquier manual de negocios: kanso y ma. Kanso es la simplicidad, la eliminación de todo lo que no es esencial. Y ma es la conciencia del vacío, del espacio. La idea de que el valor no está solo en el objeto, sino en el espacio que lo rodea. Nadie ha convertido esta filosofía en un imperio comercial como Muji. Su nombre completo es Mujirushi Rin, que significa productos de calidad sin marca. En un mundo obsesionado con los logos, la propuesta de Muji es una bomba de relojería silenciosa. No te venden un producto, te venden la ausencia de uno. Te venden la calma de no tener que elegir entre marcas, la elegancia de la función pura. Entrar en una tienda Muji es como una desintoxicación visual. No simplifican un producto, simplifican la decisión de compra misma. Eliminan el ruido de la marca para que solo quede la señal del objeto. Pero esto no es solo cosa de productos de consumo. Miren el mundo del software para empresas antes de Salesforce. Si querías un sistema de gestión de clientes, te enfrentabas a una pesadilla de servidores, licencias carísimas, consultores que cobraban por hora y proyectos de implementación de 2 años que a menudo fracasaban. Era un privilegio de gigantes. Mark Benioff, el fundador de Salesforce, miró este panorama y aplicó la misma lógica. Su propuesta, resumida en su famoso logo de No Software, fue una genialidad. No vendía un programa, vendía un servicio por suscripción a través de Internet. Simplificó la propuesta de comprar e instalar un sistema complejo a conectar y usar una herramienta simple. Hizo por el CRM lo que Swatch hizo por los relojes. Lo democratizó, lo sacó del templo de los especialistas y se lo entregó a la gente normal. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. Si simplificar la propuesta es tan poderoso, ¿por qué las grandes empresas establecidas casi nunca lo logran? Es como si tuvieran una ceguera selectiva para estas oportunidades. La respuesta es fascinante y un poco trágica. Primero, está el problema de la identidad corporativa. Imaginen que llevan 50 años diciéndole al mundo que son los maestros de la complicación, los reyes de la precisión mecánica. De repente, alguien les dice: oigan, ¿y si hacemos relojes de plástico? Es como pedirle a un tenor de ópera que cante reggaetón. No es solo un cambio de producto, es una crisis existencial. Segundo, está la trampa de los ingresos actuales. Cuando Kodak inventó la cámara digital en 1975, sabían exactamente lo que significaba para su negocio de películas fotográficas. Pero ese negocio les daba miles de millones al año. ¿Cómo le dices a los accionistas: vamos a destruir voluntariamente nuestra gallina de los huevos de oro? Es como ser un dealer que decide promover la vida sana. Tercero, y esto es lo más cruel, está el sesgo de confirmación organizacional. Las grandes empresas están llenas de gente muy inteligente que ha invertido años en dominar la complejidad actual. Cuando aparece una propuesta simple, su primer instinto es explicar por qué no funcionará. Es como un grupo de ingenieros aeronáuticos viendo a los hermanos Wright: eso nunca va a volar, no tiene los cálculos correctos.
Pero quizás lo más interesante es que estas revoluciones de simplicidad casi siempre vienen de afuera, de gente que no entiende por qué las cosas tienen que ser complicadas. Steve Jobs no venía del mundo de los teléfonos cuando creó el iPhone. Los fundadores de Airbnb no venían de la industria hotelera. A veces, la ignorancia es una ventaja competitiva. La simplicidad radical no es solo una estrategia de negocios, es una forma de ver el mundo. Es la capacidad de mirar algo que todos consideran normal y preguntarse, ¿y si esto fuera completamente innecesario? Es el arte de encontrar la elegancia en la sustracción, no en la adición. Y en un mundo que se complica cada día más, esa puede ser la habilidad más valiosa de todas. Piensen en su propio sector. ¿Cuál es esa complejidad que todos asumen como inevitable? ¿Esa fricción que nadie cuestiona? El que la elimine no solo ganará clientes, reescribirá las reglas del juego. Porque al final, la simplicidad no es el arte de hacer las cosas fáciles. Es el arte de hacer que lo difícil parezca obvio. 4. Imaginen que son el CEO de una empresa que factura miles de millones. Tienen recursos ilimitados, los mejores talentos, acceso a cualquier tecnología. Y aún así, una startup de 5 personas en un garaje los está dejando obsoletos. ¿Cómo es posible? La respuesta no está en lo que hicieron mal, sino en lo que hicieron bien durante demasiado tiempo. Déjenme contarles la historia de Xerox, pero no la que conocen. Todo el mundo sabe que inventaron la interfaz gráfica, el ratón, las redes Ethernet, y que Steve Jobs se las robó para crear el Mac. Pero esa no es la tragedia real. La tragedia es que Xerox tenía la receta secreta para dominar el mundo digital y la tiró a la basura porque no encajaba en su máquina de hacer dinero con fotocopiadoras. En los años 70, Xerox PARC era literalmente el futuro. Sus investigadores habían creado el ordenador personal, las redes de área local, la impresión láser. Pero cuando estos genios llevaban sus inventos a los ejecutivos de Xerox, la respuesta era siempre la misma: muy interesante, pero ¿cómo nos ayuda esto a vender más fotocopiadoras? Era como si Cristóbal Colón hubiera descubierto América y los reyes católicos le hubieran dicho: está muy bien, pero ¿dónde están las especias? Aquí está el primer veneno letal, el síndrome del martillo dorado. Cuando tu única herramienta es un martillo, todos los problemas parecen clavos. Xerox era tan buena haciendo fotocopiadoras que solo podía ver el mundo a través de ese prisma. Sus ejecutivos no podían imaginar que el futuro no necesitaría copias físicas de documentos. Estaban optimizando la máquina perfecta para un mundo que estaba a punto de desaparecer. Pero hay un veneno aún más sutil: la tiranía de los números trimestrales. Imaginen que son el CFO de Xerox en 1975. Un investigador loco viene y les dice: he inventado algo llamado correo electrónico que hará que nadie necesite fotocopiar documentos nunca más. Su respuesta inmediata es: ¿y cuánto dinero nos va a hacer perder esto el próximo trimestre? Porque esa es la pregunta que les va a hacer el Consejo de Administración, los analistas de Wall Street, los accionistas. Nadie les va a preguntar si están construyendo el futuro, les van a preguntar si están maximizando el presente. Esto nos lleva a un fenómeno fascinante que los psicólogos llaman la paradoja del éxito. Cuanto más exitosa es una empresa, más se convierte en prisionera de su propio éxito. Es como un campeón de boxeo que ha ganado todos sus combates con el gancho de izquierda. Cuando aparece un oponente que requiere una estrategia completamente diferente, no puede cambiar. Su músculo memoria, su identidad, toda su organización está construida alrededor de ese gancho de izquierda. Miren lo que pasó con Kodak. Durante décadas fueron sinónimo de fotografía. Momento Kodak era parte del lenguaje cotidiano. Pero aquí viene lo irónico: Kodak inventó la cámara digital en 1975. Steven Sasson, uno de sus ingenieros, creó el primer prototipo. ¿Saben cuál fue la reacción de la empresa? Esto es muy interesante, pero ¿por qué alguien querría ver sus fotos en una televisión? No podían concebir un mundo sin papel fotográfico, sin revelado, sin esas pequeñas tiendas donde ibas a recoger tus fotos una semana después. El problema no era falta de innovación. Kodak gastaba fortunas en y el problema era que toda su innovación era incremental: mejor papel, mejor química, procesado más rápido. Estaban perfeccionando la carreta mientras otros inventaban el automóvil. Y cuando finalmente quisieron subirse al tren digital,
Ya era demasiado tarde. Canon, Nikon y después Apple y Samsung habían redefinido completamente qué significaba hacer fotos. Pero el caso más brutal de todos es el de Nokia. En el año 2007, Nokia controlaba el 40% del mercado mundial de teléfonos móviles. 40%. Era el Apple de su época. Sus teléfonos eran sinónimo de calidad, durabilidad, innovación. El Nokia 3310 era prácticamente indestructible. Había memes sobre usarlo como martillo. Y entonces llegó Steve Jobs con el iPhone. La reacción inicial de Nokia fue exactamente la que cabía esperar de un gigante atrapado en su propia grandeza. Sus ejecutivos dijeron: es un teléfono caro, sin teclado físico, con una batería que dura un día. Nadie va a querer eso. Tenían razón en los hechos, pero se equivocaron completamente en la visión. No entendieron que Jobs no estaba vendiendo un teléfono, estaba vendiendo un ordenador de bolsillo que, por cierto, también podía hacer llamadas. Nokia siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: teléfonos robustos, con gran autonomía, a precios competitivos. Siguieron innovando incrementalmente: mejor cámara, más memoria, diseños más elegantes. Pero mientras ellos perfeccionaban el teléfono móvil, Apple estaba inventando algo completamente diferente. Era como si Nokia estuviera compitiendo en una carrera de caballos mientras Apple había inventado el coche. Lo más doloroso es que Nokia tenía todas las piezas del puzzle. Tenían el sistema operativo Symbian, tenían capacidades de Internet, tenían aplicaciones. Pero no pudieron integrar todo eso en una experiencia coherente y simple. Su cultura organizacional estaba diseñada para la excelencia incremental, no para la revolución radical. Y aquí llegamos al corazón del problema: la diferencia entre eficiencia y efectividad. Los gigantes son máquinas de eficiencia. Saben hacer lo que hacen mejor que nadie. Pero cuando el juego cambia, la eficiencia se convierte en una trampa. Es como ser el mejor conductor de carruajes del mundo justo cuando se inventan los coches. Tu habilidad no solo se vuelve irrelevante, se convierte en un obstáculo para aprender las nuevas reglas. La innovación incremental es como una droga. Te da pequeñas dosis de satisfacción. Este año vendimos un 5% más, redujimos los costes un 3%, mejoramos la satisfacción del cliente en 2 puntos. Pero mientras te congratulas por estas pequeñas victorias, alguien está reescribiendo completamente las reglas del juego. El problema no es que estos gigantes fueran estúpidos o perezosos. El problema es que estaban optimizados para un tipo de competencia que ya no existía. Eran como ejércitos preparados para la guerra anterior. Tenían las mejores estrategias, las mejores armas, los mejores generales para una batalla que ya había terminado. La verdadera tragedia es que muchas de estas empresas tenían en sus laboratorios, en sus departamentos D&D, en las mentes de sus empleados más creativos, las semillas de su propia salvación. Pero sus estructuras organizacionales, sus procesos de toma de decisiones, sus métricas de éxito, todo estaba diseñado para rechazar precisamente el tipo de innovación radical que necesitaban. Es como si tuvieran el antídoto para su propio veneno, pero su sistema inmunológico corporativo lo identificaba como una amenaza y lo eliminaba. La innovación incremental no es solo una estrategia empresarial, es un mecanismo de defensa psicológico que protege a las organizaciones del miedo al cambio radical. Al final, estos gigantes no murieron por falta de recursos, talento o inteligencia. Murieron por exceso de éxito pasado. Se convirtieron en víctimas de su propia grandeza, prisioneros de su propia excelencia. Y esa, quizás, es la lección más importante. En un mundo que cambia exponencialmente, el mayor riesgo no es fracasar, es tener demasiado éxito con las reglas de ayer. 5. Imaginen que están en una fiesta y alguien les pregunta: ¿cuál es tu superpoder? La mayoría diría algo como: soy muy organizado o tengo buena memoria. Pero los verdaderos disruptores, los que cambian las reglas del juego, dirían algo completamente distinto: mi superpoder es ver lo que sobra. Suena raro, ¿verdad? Pero es exactamente lo que hicieron los fundadores de una pequeña empresa japonesa llamada Muji. En los años 80, cuando el mundo del retail se volvía loco con logos gigantes, colores llamativos y marketing agresivo, estos tipos hicieron algo que parecía una locura comercial: crearon productos sin marca. Sin logo. Sin colores. Sin nada que gritara: cómprame. La industria se burló.
¿Cómo van a vender algo que parece salido de un hospital psiquiátrico? Pero Muji no estaba vendiendo productos, estaba vendiendo una filosofía: menos es más. Y funcionó tan bien que ahora tienen tiendas en todo el mundo y la gente hace cola para comprar una camiseta blanca sin logo por el doble de lo que cuesta una con marca. ¿Cómo lo hicieron? Aplicaron lo que los expertos llaman la matriz de simplificación, pero que yo prefiero llamar la cirugía estética del capitalismo. Es un proceso de 4 pasos que suena simple, pero que requiere el valor de un torero. Primer paso: eliminar. Pero no eliminar cualquier cosa, sino eliminar lo que todo el mundo considera esencial. Muji eliminó el marketing tradicional. Nada de anuncios con celebrities, nada de jingles pegajosos, nada de compre 2 y llévese 3. Su publicidad es tan minimalista que parece un haiku japonés. Mientras sus competidores gastaban millones en campañas publicitarias, ellos invirtieron ese dinero en mejorar la calidad de sus productos. Segundo paso: reducir. Aquí viene lo interesante. Muji redujo la variedad de productos, pero no de cualquier manera. En lugar de ofrecer 50 tipos de bolígrafos diferentes, ofrecen 3, pero esos 3 son perfectos. Es como si hubieran aplicado el principio de Pareto al diseño, el 20% de las características que realmente importan. Tercer paso: incrementar. ¿Qué incrementaron? La funcionalidad. Cada producto Muji tiene que servir para múltiples propósitos. Su famosa libreta no es solo una libreta, es un objeto de diseño que puedes usar como portavasos, como soporte para el móvil, como marcapáginas gigante. Incrementaron la utilidad hasta convertir objetos cotidianos en herramientas multifuncionales. Cuarto paso: crear. Y aquí está la genialidad. Muji creó algo que no existía: la antimarca. En un mundo obsesionado con el branding, ellos convirtieron la ausencia de marca en su marca. Es como si hubieran hackeado el sistema capitalista desde adentro. Pero esperen, porque la historia se pone mejor. Resulta que este método no es exclusivo de empresas japonesas zen. Miren lo que pasó con una aplicación que probablemente usan todos los días: WhatsApp. Cuando Han Koum y Brian Acton crearon WhatsApp, el mercado de mensajería era un circo. Skype tenía videollamadas, juegos, emoticones animados, publicidad. BlackBerry Messenger tenía integración con redes sociales. Los SMS tradicionales, bueno, esos costaban dinero por mensaje. ¿Qué hicieron estos dos? Aplicaron la misma cirugía. Eliminaron todo lo que no fuera enviar mensajes. Nada de publicidad, nada de juegos, nada de funciones sociales. Redujeron la interfaz a lo esencial: una lista de contactos y una pantalla de chat. Incrementaron la velocidad y la confiabilidad hasta niveles obsesivos. Y crearon algo revolucionario: un servicio de mensajería que funcionaba igual en un iPhone de 1.000 euros que en un Android de 50 euros. El resultado: Facebook los compró por $19.000 millones. Sí, han leído bien. 19.000 millones por una aplicación que básicamente hace una sola cosa, pero la hace perfectamente. Ahora, aquí viene la parte que me fascina. Este método funciona, pero tiene una trampa psicológica brutal. Requiere resistir la tentación constante de añadir cosas. Es como estar a dieta en una pastelería. Cada día aparece alguien con una mejora que solo tomará 5 minutos implementar. Los fundadores de WhatsApp lo entendieron. Tenían una regla interna que sonaba a broma pero era sagrada: si tu abuela no puede usarlo, no lo añadimos. Esa regla los salvó de convertirse en otra aplicación hinchada y confusa. Pero la verdadera lección no está en copiar lo que hicieron Muji o WhatsApp. La lección está en entender que en un mundo saturado de opciones, la simplicidad se convierte en un lujo. La gente no quiere más funciones, quiere menos decisiones. No quiere más opciones, quiere menos fricción. Es como el viejo chiste del restaurante: ¿qué quiere de postre? Algo que no me haga pensar. En un mundo lleno de ruido, el silencio se vuelve música. En un mundo lleno de opciones, la simplicidad se vuelve libertad. Y esa, amigos, es la paradoja más hermosa del capitalismo moderno. En la era de la abundancia, menos es el nuevo más. 6. Imaginen a un monje zen sentado en su templo, rodeado únicamente de lo esencial:
una estera, una taza de té, nada más. Su paz proviene de haber eliminado todo lo superfluo. Ahora imaginen a un agente secreto en una gala de casino, sonriendo relajadamente mientras su cerebro procesa simultáneamente las salidas de emergencia, los guardias de seguridad y los movimientos de su objetivo. Ambos proyectan simplicidad, pero por razones completamente opuestas. Las empresas digitales más exitosas del mundo son agentes secretos. No eliminan la complejidad, la ocultan detrás de una fachada tan elegante que parece magia. Retrocedamos al año 2005. Si querías montar una tienda online, era como intentar construir un cohete espacial en tu garaje. Necesitabas contratar programadores, negociar con bancos para procesar pagos, conseguir certificados de seguridad que costaban una fortuna y rezar para que el servidor no se cayera a las 3 de la madrugada. Era una pesadilla técnica que podía durar meses. Avancemos a hoy. Un adolescente puede lanzar una tienda global desde su dormitorio en una tarde usando Shopify. ¿Internet se volvió más simple? Para nada. Es infinitamente más complejo. Pero aquí está el truco, la complejidad sigue ahí, simplemente se mudó al sótano. Los hermanos Collison, fundadores de Stripe, entendieron esto a la perfección. Antes de ellos, integrar pagos en una página web era un calvario burocrático que podía durar semanas. Ellos llegaron con una propuesta que sonaba a broma, hacerlo todo con 7 líneas de código. La industria financiera se rió. Imposible, dijeron los expertos. Pero los Collison no hicieron magia. No eliminaron las auditorías de seguridad, ni las negociaciones con bancos, ni toda la burocracia que hace que procesar un pago sea tan complicado como lanzar un satélite. Lo que hicieron fue construir una maquinaria gigantesca y costosísima que manejara todo ese infierno por ti, y luego le pusieron delante una puerta de entrada ridículamente simple. Stripe se convirtió en lo que podríamos llamar una esponja de complejidad. Absorbe todo el dolor del sistema financiero para que tú solo tengas que copiar y pegar unas líneas de código. La simplicidad no está en eliminar la complejidad, sino en tragársela entera y digerirla por ti. Shopify llevó este concepto al extremo. Su verdadero producto no es la tienda online que ves. Su verdadero producto es la transformación de identidad. Convierte a una abuela que hace mermeladas caseras en la CEO de una empresa multinacional de confitería. Esa simplicidad que percibes, el famoso arrastrar y soltar, es apenas la punta de un iceberg colosal. Por debajo hay un ecosistema de miles de desarrolladores, acuerdos con empresas de logística mundiales, sistemas de prevención de fraude que harían palidecer al FBI y una infraestructura que procesa miles de millones de transacciones. Shopify no simplificó el comercio electrónico, simplificó la identidad del comerciante. Pero el caso más fascinante es Zoom. Cuando apareció, ya existían gigantes como Skype, Google Meet y Cisco. Todos ofrecían más funciones, mejores integraciones, más de todo. ¿Cómo diablos Zoom los barrió del mapa? No fue por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Se obsesionaron con un único momento de dolor, esos 30 segundos de terror antes de que empiece una videoconferencia. Mientras los demás te pedían crear una cuenta, iniciar sesión, actualizar el software, configurar el audio y prácticamente sacrificar una gallina a los dioses de la tecnología, Zoom te daba un enlace. Hacías clic y estabas dentro. Punto final. No simplificaron la videoconferencia, simplificaron el acceso a ella. Es un principio letal, encuentra el punto de mayor fricción en la experiencia del usuario y aniquílalo sin piedad. La complejidad puede esperar al otro lado de la puerta, siempre que la puerta no tenga cerradura. La inteligencia artificial está llevando este concepto a niveles que rozan lo sobrenatural. Miren Descript, una herramienta que permite editar podcast no manipulando ondas de sonido, sino editando texto. Borras una palabra del texto transcrito y la IA automáticamente corta el fragmento de audio correspondiente. Ha transformado una habilidad técnica compleja que requería años de entrenamiento en algo que cualquiera puede hacer, editar un documento de Word. La IA no hace las tareas más fáciles, las traduce a un idioma que ya dominamos. Es como tener un traductor universal que convierte cualquier proceso complejo en algo que nuestro cerebro ya sabe manejar. Este modelo de ocultar complejidad es el manual de instrucciones para construir imperios en el siglo XXI. Pero hay una trampa. Todo esto funciona perfecto si empiezas de cero, si eres una startup sin equipaje.
Pero ¿qué pasa si eres una empresa centenaria con fábricas, flotas de camiones y una burocracia que haría sonrojar al Vaticano? Tu complejidad no está oculta en un elegante sótano digital. Es tu propia carne, tus propios huesos. No puedes simplemente ponerle una aplicación bonita encima y esperar que todo se arregle mágicamente. Para simplificar, necesitas algo más drástico, un acto de canibalismo controlado. Tienes que estar dispuesto a demoler tu propio palacio mientras sigues viviendo en él. En su sector, en su trabajo, existe algún proceso engorroso que todo el mundo sufre pero acepta como inevitable. Ese que necesita un manual de instrucciones o la llamada a un experto. Ahora imaginen que ese proceso desaparece completamente. ¿Qué tendría que existir para absorber toda esa complejidad y permitir que un novato lo resuelva con un clic? Quien encuentre la respuesta a esa pregunta probablemente esté sentado sobre una mina de oro. Porque en el mundo digital, la simplicidad no se trata de tener menos, sino de esconder más. Y esconderlo tan bien que parezca que nunca existió. 7. La única forma de salvar una catedral no es reforzar sus muros, sino demoler selectivamente sus cimientos para construir algo nuevo en su lugar. Y esto, queridos amigos, es exactamente lo que hicieron algunas de las empresas más audaces de nuestro tiempo. Imaginen por un momento que son los dueños de Best Buy en 2012. Su negocio está literalmente desangrándose. Los clientes llegan, tocan los productos, hacen preguntas a sus vendedores y luego se van al parking a comprar todo en Amazon por menos dinero. Ustedes se han convertido en el showroom gratuito de su mayor competidor. ¿Qué harían? ¿Poner carteles de prohibido usar el móvil? ¿Contratar seguridad para evitar que la gente compare precios? Hubert Joly, el nuevo CEO, hizo algo que parecía un suicidio comercial. Garantizó igualar cualquier precio de Amazon. Sí, escucharon bien. En lugar de luchar contra el showrooming, lo abrazó hasta asfixiarlo. Pero aquí viene la genialidad. Mientras todo el mundo miraba la guerra de precios, Joly estaba ejecutando una operación de cirugía mayor en silencio. Transformó a sus vendedores de simples cajeros a consultores tecnológicos. Convirtió sus tiendas en centros de experiencia donde Samsung y Apple podían montar sus propios templos dentro del templo. Best Buy dejó de vender televisores para empezar a vender tranquilidad. Su verdadero producto ya no era un aparato, era la confianza de que un experto te lo instalaría, te enseñaría a usarlo y estaría ahí cuando algo fallara. Esto se llama canibalización controlada. Sacrificaron voluntariamente sus márgenes en hardware, el negocio que los hizo famosos, para construir un imperio de servicios mucho más rentable. Dejaron que Amazon se comiera su almuerzo para poder vender una cena gourmet. Pero este acto de aparente autodestrucción es solo el primer paso. El segundo es aún más complejo. Aprender a dirigir dos empresas completamente diferentes al mismo tiempo. Lego nos enseña cómo hacerlo. A principios de los 2000, la empresa danesa estaba al borde de la quiebra. Habían olvidado que los hacía especiales. En un ataque de pánico creativo, se lanzaron a hacer de todo: parques temáticos, ropa, videojuegos y miles de tipos de ladrillos diferentes que convirtieron su logística en una pesadilla carísima. Se estaban ahogando en su propia creatividad. La salvación no vino de una nueva idea brillante, sino de una simplificación brutal. El nuevo liderazgo hizo algo impensable. Redujo el catálogo de piezas únicas en más de un 50%. Volvieron al núcleo sagrado, al sistema de juego que permitía que un ladrillo de 1958 encajara perfectamente con uno de 2024. Este fue su motor número 1, optimizar y simplificar el negocio tradicional hasta la obsesión. Una vez que el corazón de la empresa volvió a latir con fuerza, usaron esa base sólida para alimentar el motor número 2, las innovaciones arriesgadas como las películas de Hollywood o los videojuegos complejos. La clave está en que el motor 2 no puede existir sin la disciplina férrea del motor 1. La mayoría de las empresas fallan porque dejan que la cultura del motor 1, obsesionada con la eficiencia, mate de hambre al motor 2, que necesita experimentar y fracasar sin piedad. Pero ni la canibalización controlada ni el modelo de dos motores funcionan sin el ingrediente final: un liderazgo dispuesto a cometer herejía empresarial. Satya Nadella en Microsoft es el mayor hereje de nuestro tiempo. Cuando tomó el mando, Microsoft era un imperio feudal en guerra consigo mismo. El equipo de Windows odiaba al de Office, y ambos miraban con desdén cualquier cosa que no funcionara en su sistema operativo.
La empresa ganaba miles de millones, pero su alma estaba anclada en el pasado. Nadella no llegó con un plan de negocio de 100 páginas. Llegó con una pregunta diferente. Ya no era cómo usamos Office para vender más Windows, sino cómo ayudamos a nuestros clientes a lograr más, sin importar si usan iPhone, Mac o incluso Linux. Esto era una blasfemia total. Significaba regalar Office en iPads, algo que su predecesor se negó rotundamente a hacer para proteger Windows. Significaba abrazar el código abierto, el enemigo jurado de Microsoft durante décadas. Nadella cambió todos los incentivos internos. Los directivos ya no eran recompensados por proteger su feudo, sino por colaborar y hacer crecer Azure, la nube de Microsoft, incluso si eso significaba robarle clientes a Windows. Desmanteló la catedral desde dentro, piedra a piedra, mientras los feligreses seguían rezando en ella, y construyó un rascacielos de cristal en su lugar. La transformación de un dinosaurio no es un proceso de mejora gradual. Es un proceso de renacimiento que siempre implica una muerte. La pregunta que cada líder debe hacerse es si tiene el coraje de ser el verdugo de su propio pasado exitoso. Miren su propia empresa o sector. ¿Cuál es ese producto, servicio o creencia sagrada que todo el mundo protege a muerte? ¿Ese negocio de Windows particular que nadie se atreve a tocar? Quizás el futuro no consista en protegerlo, sino en ser el primero en ofrecerlo como sacrificio en el altar de la simplicidad. 8. El futuro de la simplicidad no reside en el minimalismo, sino en una ilusión, la ocultación de una complejidad tan vasta que se vuelve invisible. Y esto está pasando ahora mismo, delante de nuestras narices. Fíjense en algo que parece súper complicado: la economía circular. Logística inversa, reciclaje, reacondicionamiento. Suena a pesadilla administrativa. Pero para el usuario final es la máxima simplificación. En lugar de comprar, mantener, asegurar y finalmente tirar un coche a la basura, te suscribes a Movilidad. Hoy necesitas un coche familiar, mañana un patinete eléctrico, el fin de semana una furgoneta para la mudanza. Toda la complejidad de la propiedad, seguros, mantenimiento, depreciación, dónde aparcar, es absorbida por un sistema invisible. Pero aquí viene lo realmente interesante. No se trata solo de alquilar cosas. Se trata de algo mucho más profundo: la externalización de la responsabilidad. Cuando compras un iPhone, eres responsable de cuidarlo, actualizarlo, protegerlo y eventualmente desecharlo de forma responsable. Cuando te suscribes al servicio de Grover, ellos absorben todas esas responsabilidades. Tú solo disfrutas del aparato. El producto ya no es el objeto, es la liberación de todo lo que conlleva poseer ese objeto. Y esto nos lleva a la siguiente revolución: la economía de la intención. El botón del futuro no es físico, ni siquiera es un clic. Es tu intención traducida automáticamente en acción. Imaginen un asistente que, al ver una reunión en vuestro calendario en Barcelona, automáticamente reserva el AVE más eficiente, el hotel con las mejores reseñas cerca del lugar de la reunión y un taxi en la estación, todo sin que mováis un dedo. La complejidad de comparar precios, horarios y opciones es digerida por algoritmos. La simplicidad definitiva no es daros opciones fáciles, es eliminar la decisión por completo. Pero aquí viene la gran paradoja. Estas experiencias ultra simples se construyen sobre las tecnologías más complejas jamás concebidas. El blockchain, por ejemplo, para el 99% de la gente es un galimatías incomprensible. Pero su propósito es simplificar el concepto más antiguo y costoso de la civilización: la confianza. Piensen en comprar una casa en España. Notarios, abogados, registros de la propiedad, bancos, un ejército de intermediarios caros y lentos cuya única función es garantizar que nadie engaña a nadie. Un contrato inteligente puede automatizar todo ese proceso. Cuando se cumplen las condiciones, la propiedad y el dinero cambian de manos automáticamente. Reemplaza un sistema humano, lento y opaco, por uno tecnológico, instantáneo y transparente. Esta lógica está a punto de demoler industrias enteras. Empezando por la sanidad. Hoy es un laberinto kafkiano de esperas, burocracia y diagnósticos reactivos. Vas al médico cuando ya te duele algo. El futuro simple es un sensor en tu muñeca que monitoriza tus biomarcadores las 24 horas. No vas al médico cuando te sientes mal.
Una inteligencia artificial te avisa de que tus niveles de inflamación son preocupantes una semana antes de que tengas síntomas y te conecta directamente con un especialista. Se pasa de un modelo de curar la enfermedad a uno de gestionar la salud. Los servicios legales también están en el punto de mira. El derecho es un lenguaje creado deliberadamente para ser incomprensible para los no iniciados, creando una dependencia artificial de profesionales carísimos. ¿Y si una IA pudiera redactar un contrato de alquiler perfecto en segundos, analizar miles de documentos en un caso de divorcio o predecir con un 90% de acierto el resultado de un litigio? No se trata de reemplazar a los abogados, sino de democratizar el acceso a la justicia. Que un pequeño empresario pueda acceder a una defensa legal que hoy solo una multinacional puede permitirse. Y la educación. El modelo de 4 años de carrera para toda la vida está más muerto que el latín. Es un sistema increíblemente ineficiente. La simplificación radical es el aprendizaje modular y bajo demanda. ¿Necesitas aprender a gestionar campañas de TikTok Ads para tu nuevo negocio? Haces un curso intensivo de 3 semanas, obtienes una microcredencial verificada por la industria y aplicas el conocimiento al día siguiente. La universidad como edificio físico se desvanece y se convierte en un ecosistema de aprendizaje continuo y personalizado. Entonces, ¿cómo puede una empresa navegar este futuro? En lugar de buscar qué añadir, miren su industria a través de 3 filtros. Primero, la lente de la fricción. ¿Dónde están los atascos burocráticos de sus clientes? ¿Qué procesos les hacen perder tiempo, energía o paz mental? Ahí hay oro. Segundo, la lente de la abstracción. ¿Qué proceso inherentemente complejo de su sector pueden absorber ustedes y ofrecerlo al mundo como una solución mágica y simple? Conviértanse en una esponja de complejidad. Y tercero, la lente del no propietario. ¿Qué producto que venden hoy podrían convertir en una suscripción al resultado que ese producto ofrece? Dejen de vender taladros y empiecen a vender agujeros en la pared. La simplicidad no es un destino al que se llega. No es un estado de pureza minimalista. Es un proceso implacable de cuestionamiento. Y la pregunta que define este proceso no es cómo podemos hacer las cosas más fáciles. La pregunta es mucho más profunda. De todo lo que damos por sentado en nuestro negocio, en nuestra industria, en nuestra vida, ¿qué es realmente indispensable?